Bueno, la primera cosa que tenemos que decir que este acto está organizado y pensado por la Comisión Departamental de Patrimonio, que ha sido fundada que ha sido establecida hace un poco tiempo, digamos, y que quisimos que estar acá y reunirnos a todos acá por varias razones. Primero, porque esto constituye un elemento básico en el patrimonio de los rochenses. Como no tenemos hoy al doctor Gavito, que es el presidente, vamos a tratar de que el secretario, Alfredo Coirolo, un poco en nombre de la comisión, diga algo respecto a este acto. Bien. Buenas tardes a todos, señor intendente departamental, señor secretario general, señor director de administración, señora Silvia Silva, compañeros, todos de trabajo. Nos convoca hoy, en realidad, nos sigue convocando el Día del Patrimonio, y el patrimonio en todo su contexto. Hemos elegido este lugar emblemático, el Palacio Municipal, y este lugar emblemático también porque es el archivo, es el lugar donde se custodia parte de la historia de Rocha. El acervo documental que hay acá, que data de 1858, el documento más antiguo, cuida, cuenta y narra la historia, parte de la historia de Rocha. No es menor el archivo que tenemos, que también en Rocha, en la parroquia, que es más antiguo, creo que data de 1778, ¿no? 1794. 1794. Así que estamos avanzando con varias cosas sobre nuestra mesa de trabajo. En primer lugar, contarle al señor intendente por qué soy el secretario y por qué Gavito es el presidente. Cuando usted conformó la Comisión de Patrimonio, la comisión decidió designar autoridades. El señor mocionó que Gavito sería el presidente y yo el secretario, hubo consenso y así se crearon las autoridades de la comisión. Entonces, tenemos varios asuntos sobre nuestra mesa de trabajo. Uno de ellos es justamente, nos preocupa el acervo documental de este archivo y queremos declararlo patrimonio departamental, por su contenido, por su historia, y también sé que el intendente tiene, porque lo leí, pero además me lo confirmó Eduardo Piris, en su programa de trabajo, microfilmar el archivo de la parroquia, de la iglesia de acá, que es un archivo muy antiguo, de 1700, como dijimos recién, 94. O sea que es otra cosa que está sobre nuestra mesa de trabajo, declarar patrimonio departamental. Este archivo, el archivo de la curia, y también tenemos un par de cosas más. El marco real, que ya con el intendente se han hecho gestiones para poder recuperarlo, ha sido vandalizado, ha sido mal restaurado, le ha pasado de todo. Pero han venido técnicos desde Montevideo que lo han examinado y la roca original, o sea, la piedra que vino de Portugal, se puede recuperar con un tratamiento. Después tenemos sobre la mesa de trabajo también lo que es arte naif. Arte naif en francés es inocente. Todo aquello que fue hecho por un personaje que si bien no fue nacido en Rocha, pero se afincó en Rocha, Alfredo Lucho Maurente. Acá en Rocha quizás no se le dé la importancia que tiene, en fin, pero se ha escrito mucho sobre Lucho en Montevideo y se ha publicado mucho y ha trascendido más allá de Montevideo a otros países del mundo. Entonces la idea es justamente, ahora se acaba de, si el intendente me permite lo voy a contar, se acaba de suscribir una autorización por parte del intendente de poder restaurar las obras de Lucho, sin costo alguno para el gobierno de Rocha, por parte de la UDELAR. Y la idea sería, bueno, tener un museo de arte naif en Uruguay, que sería el único porque no hay otro en todo el territorio nacional. O sea, Rocha daría el puntapié inicial con esas obras. En tercer lugar, nos convoca también la Casa de Piani, la casa de los primeros pobladores, como les tendríamos que llamar en realidad. Se está trabajando en ese sentido. La arquitecta Silvia Esquivel, que no está hoy acá porque está en Francia, viene en unos días más, y la arquitecta Garaza, con un proyecto, un plano muy lindo, muy interesante, que ya dará a conocer en su oportunidad. Pero estaría muy bien que Silvia Garaza viniese para acá, un poquitito. Silvana, y nos contase cómo va evolucionando el tema. No te avisté que iba a estar. Sí, gracias. Bueno, la idea con el rancho de los primeros pobladores es mantener todo lo más original posible y acondicionarlo de forma que pueda funcionar bien un museo como el señor intendente quiere.
y poder agregarle algunos servicios para que pueda funcionar, ¿verdad? Moderno. Así que, bueno, después el proyecto se verá acabado. Muy bien, muchas gracias. Señor Sabatino. Bueno, hecha entonces esta pequeña presentación de la Comisión de Patrimonio, yo simplemente voy a decir pequeñísimas cosas respecto a la importancia de esto. Ya lo dijo algo Alfredo, la trilogía nuestra en el patrimonio rochense es el archivo municipal, el cementerio local y la iglesia. Las próximas reuniones de la Comisión de Patrimonio van a ser en la iglesia, a los efectos de ir tomando nota, verdadera nota, de lo que allí hay desde el punto de vista patrimonial. El elemento más viejo es el libro de 1777 de nacimientos, de bautismo, que es el de la capilla de la Fortaleza Santa Teresa. Ya tenemos comprometida a una amiga, que la tenemos acá, a que después, digamos que en su momento de vacaciones ya va a colaborar con nosotros para entrar a ese tema, que es un tema difícil, complicado, que nos va a llevar mucho tiempo y sobre todo mucha paciencia, pero en eso también lo vamos a estar. Por lo tanto, esa trilogía la vamos completando, ya hicimos algo en el cementerio, ya estamos programando para lo de la iglesia, y esto que ya somos muy habituados acá, hemos estado mucho tiempo. En ese sentido, no hay elemento patrimonial más importante que este archivo, de la medida en que todos los habitantes de este departamento de alguna forma están relacionados. Desde uno que sacó la libreta de conducir, al otro que se enfermó, el otro que le hicieron una inspección en su casa, el que construyó algo, o sea, de alguna manera está representado acá. Por lo tanto, esto tiene una serie de características, y no voy a ser yo, sino va a ser la encargada del archivo, que va a poder hablar algo respecto a las características y a la fundación de ese archivo. Bien. Bueno, saludo a todos, señor Intendente, a la Comisión de Patrimonio, agradecer y un muy afectuoso saludo a mis compañeros. Bien, que ya conocen en parte la función nuestra y para muchos es algo desconocida en profundidad. El archivo comienza, si miramos hacia allá, por el cajón número 1. ¿Cómo se crea este archivo? ¿Cómo es que nace? Bueno, en el año 1858, por decreto, es un acuerdo que se realiza en Maldonado, que se crean las comisiones auxiliares administrativas en las villas de Rocha y San Carlos. Estas comisiones económicas administrativas le sancionan 6 artículos. Muy brevemente podemos decir que se concede a las atribuciones que se le conceden, y es en el artículo 125. Las atribuciones se basan en el artículo 125 de la Constitución. Ellas están obligadas a consultar previamente a las juntas económicas administrativas. La junta que la villa venía funcionando a través de las juntas económicas administrativas, en este caso con asentamiento en Maldonado. Bueno, como primera obligación, digamos, quedan a cargo de los cementerios. El presidente llevará un libro de cuenta corriente, las escuelas, la salud, la distribución de solares, de acuerdo al decreto del 17 de mayo de 1817. Distribuir solares de propiedad pública dentro del recinto de los pueblos.
promover los mismos, hacer efectivo dentro del superior gobierno del 29 de octubre de 1859. Las comisiones auxiliares que se dirigirán por oficio, por conducto de sus presidentes de las juntas económicas administrativas. Bien, esto sería lo primero que esta comisión auxiliar administrativa tendría a cargo. Después, pasado ya el tiempo, van adquiriendo otras obligaciones. Como ustedes pueden ver, 1859, estábamos a 66 años de la fundación de nuestro departamento. En aquel momento tendríamos unos 2000 habitantes y va tomando forma, va transcurriendo el tiempo hasta llegar a 1881. 1881 y ahí surge la segregación departamental. Ya se constituye la Junta Económica Administrativa. Tenemos autonomía propia y por ende surgen las primeras ordenanzas. La primera ordenanza es la de edificación. Bueno, y transcurre el tiempo y hay diferentes y múltiples situaciones que podríamos contar del crecimiento de esta villa, ¿verdad? Sabatino puede relatarnos. Mínimas cosas, ¿no? De repente para gente que no tiene por qué saber esto. Sí. En 1859 estábamos superando el terrible tema de la Guerra Grande, donde ya de alguna manera este lugar que había sido muy castigado por esa situación, por esa guerra civil, todo el este, había dejado a Rocha incluso sin gente. O sea, los hombres habían quedado enfermos, gente anciana, niños, pero todos los hombres habían partido, había quedado esto solitario, evidentemente abandonado todos los campos y todo. Entonces, de esa situación empieza lentamente a crearse una civilidad, por decir algo, una estabilidad administrativa del país, y es cuando surge entonces este tipo de cosas. Pero en aquel momento la comisión, las autoridades locales, digamos, no solamente tenían las cosas relativas como las vemos hoy, ¿verdad? La edificación, sino que tenía, por ejemplo, la educación. Si las escuelas que habían funcionaban, hoy, por ejemplo, si el intendente estuviera en aquel momento, estaría ocupado de todo el problema de la escuela, estaría ocupado de todo el problema de los hospitales, de la parte de salud. O sea, había una comisión de salubridad, una comisión de educación, una cantidad o sea, prácticamente toda la vida pasaba por estas cosas municipales. Entonces todo eso traía digamos, un trabajo impresionante y unas carencias enormes, ¿verdad? Enormes. Todo eso está reflejado más o menos a partir... Vamos a abrir un poco el cajón número 1, pero antes de eso vamos a pedirle al intendente que nos dé un parecer respecto a todo lo que hemos hablado. Bueno, primera cosa que me encanta es ver tantos funcionarios municipales acá acompañando esta instancia que obviamente tiene que ver con una parte central de la historia de nuestro departamento, y en el caso también un homenaje muy personal a Silvia, quien ha dirigido y ha estado vinculada a este archivo y a la función municipal durante 4 décadas y un añito, ¿no? 41 años. O sea que un verdadero lujo de contar a una persona con su trayectoria y con la pasión y el amor que le ha puesto el archivo.
Un archivo no es un depósito de documentos. Un archivo es el reservorio de la conciencia de un conjunto de ciudadanos, en este caso una colectividad como la nuestra. No es necesario decir lo que uno ama en la historia. Con Sabatino y con otro conjunto de compañeros trabajamos y hemos tenido y creamos hace 13 años lo que es la revista histórica rochense, una publicación anual de historia sobre Rocha en sus más diferentes visiones. Y acá es un reservorio, sin duda, en el que vinimos en muchas oportunidades, y muchas más debe haber venido Néstor, a buscar parte de nuestras raíces, parte de la historia, de los conflictos, de los progresos, de los avances, de todo lo que es la historia del departamento. Y como yo digo, mantener estas cosas tiene un sentido muy particular, que cabe recordarlo además en su origen histórico. Este archivo existe porque hubo un rochense que dijo: no hago lo que me dicen que tengo que hacer. Ustedes saben que existe el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es donde se depositan todos los documentos que van, incluso hasta los juzgados, cada tantos periodos de tiempo van enviándose todos los documentos. Y en su momento el Archivo General de la Nación, la dirección del mismo, desde ventanas, balcones, rejas, frontispicios, puertas, ventanas, y que es una maravilla. Y a veces estamos todos los días en ella y no nos damos cuenta. Todo esto enmarcado además en otro tipo de acciones, lo decía en el rancho de Piani, acabamos de traer especialistas de Argentina, porque fui y me enamoré de una cosa que vi en el Museo Güemes en Argentina, en Salta, que es los museos didácticos, un museo vivo, no una colección de cosas muertas, sino a través de mecanismos digitales y a través del relato de personajes ficcionados, traer la historia del presente. Y que bueno, ya estuvieron los argentinos con Alfredo, con quienes estuvieron recorriendo, ya estamos en la compra de algunos equipos para todo instalar un museo siglo XXI en la casa de Piani, que cuando decimos que la vamos a volver original, no es la imagen que ustedes tenían cuando la vieron. No van a ver tejas, va a haber paja, y no va a haber, digamos, una fachada lisa como la ven ahora, sino va a estar vuelta al ladrillo, a su visión original. Entonces, en definitiva, es trabajar de distintos ángulos, porque no solamente un gobierno departamental es hacer las labores básicas, que es las que todos conocemos, de limpiar los residuos, iluminar las calles y colocar asfalto. También esto es parte del contenido del trabajo municipal y forma nuestra parte de nuestra identidad como pueblo. Así que bienvenido el trabajo de la Comisión de Patrimonio, que ha decidido consagrar este archivo como patrimonio histórico, y también un homenaje muy especial, un agradecimiento para Silvia, quien ha sido su fiel custodia durante tantos años y que ha permitido que podamos disfrutar de esto también, porque también tu trabajo y tu mano en esta historia está también. Realmente no, mi labor ha sido mi obligación como funcionaria pública. Me siento honrada de haber podido desempeñarme en un lugar de tanta riqueza, de todo un legado, y poderlo transmitir. Sí, como usted decía, en el año 1859 el Archivo General de la Nación solicita ser remitidos los documentos de 1870 a 1883. Y el presidente de aquel momento, y la Peire como secretario, el presidente Piñeiro, secretario La Peire, elaboran un reglamento, y de ahí que solicitan remitir en etapa todos los documentos, y eso nos convirtió en ser las únicas intendencias con archivos de esa época, desde el número 1, ¿verdad? Las demás, hasta donde hemos investigado, cuentan sí con documentación más antigua aún, pero no en secuencia. Bueno, nuestro archivo comenzó siendo alfanumérico hasta el año 79. Del 79 hasta el 2009 es numérico. El archivo tiene como tarea, dentro de las múltiples tareas, es el proceso archivístico en sí,
por serie, por tema. No nos podemos basar únicamente en la carátula del documento, porque no podríamos ubicar a través del tiempo los antecedentes. Y todos se preguntan, pero ¿y esta gente que hace con toda la convivencia de tanto papel, verdad? Bueno, es el constante y permanente trabajo de construir nuevos registros, eso desde siempre. Por ejemplo, edificación, estaba por nombre no se ubica, es imposible. Con el paso del tiempo, ubicarlo en forma rápida y eficiente, segura. Entonces se pasó a padrón, que el padrón siempre podemos seguirle la historia, ¿no?, en forma rápida y dar la información eficiente, al igual que sanitaria. Eso es una serie. Y así con tantos y tantos otros temas, como ahora las salidas de dominio municipal. Es un trabajo que va a llevar tiempo, pero también está por nombre. Por lo tanto, le queda a nuestra esmerada compañera Susana Cardoso esa responsabilidad de continuar con ese archivo, nuevo registro. Y así sucesivamente múltiples registros que se realizan por tema, por serie. Por eso es que se puede dar respuesta en forma inmediata, porque vamos a la serie y vamos a ubicar dichos temas. También es muy importante mencionar que no todo llega al archivo en el tiempo reglamentario. Nosotros estamos sujetos a normas administrativas. Los documentos están sujetos a derecho. A veces no los cumplen en tiempo y forma y quedan en cajones, quedan en diferentes lugares. Y esto impide la circulación. Los cajones hacen de arterias, digamos, tapadas, que impiden la circulación y nos hacen perder información, lo que nos lleva tiempo. Un archivo mal organizado es caro, porque es caro para ambas partes, más es inseguro, no genera respeto. En cambio, si damos una imagen de seguridad al contestar y dar un plus, porque a veces siempre hay que dar un plus. Hay temas que evidentemente no están en el archivo, pero el funcionario es el deber del archivero, más si contamos con un archivo histórico, siempre dar un plus, estar enterados, a quién derivar, en fin. En la actualidad se viene llevando una tarea más que importante por nuestro director, Roca, el doctor Roca, la doctora Isabel Elena Pereira, y es justamente de tratar de ubicar, descongestionar estos cajones, lugares que a través del tiempo fueron acumulando la información y un poco ya sea por desconocimiento de quienes lo gestionaban. Bueno, ahora también hay una circular que ha dado mucha movida y por ende hemos recibido gran cantidad de documentos. Seguimos, bueno, quedamos en la actualidad. También trabajamos con el expediente electrónico hoy día, que también le damos un tratamiento de proyectarnos también a... Hemos recibido un legado. Bueno, ahora tenemos que el legado del día a día, el archivero lo estudia,
se hace un análisis y también se le hace el tratamiento de serie archivística para poder responder en forma inmediata y, como ya lo mencioné, eficiente y segura a la administración del momento. Bueno, hay muchas cosas para mencionar. Estamos en marcha y ha sido durante tantos años, hemos trabajado en forma excepcional con todos los compañeros y con arquitectura. Muy bien. Niño mimado del archivo de arquitectura. Vamos a hacerle entrega al señor director de administración, a Silvia, de un diploma de reconocimiento, del cual hay una copia exactamente que se va a guardar en este archivo, además del que tú vas a tener en tu domicilio. Va a quedar este de recuerdo en el Palacio Municipal de lo que es el reconocimiento a la funcionaria Silvia Beatriz Silva Gómez por su esfuerzo y dedicación en el cuidado, resguardo y celosa custodia del Archivo General de la Intendencia Departamental de Rocha por más de 40 años. O sea que vamos a hacer... Gracias. Yo considero esto, muchas gracias, es inmerecido porque yo he cumplido con mi tarea como funcionaria pública, pero hay mucha gente que hoy está, hay alguien que sí está presente también, que tuvo intervención en lo que fue algunas tareas de archivo y que hoy es un buen funcionario, pero hay muchas personas que han intervenido también en la tarea de custodiar, de organizar, de adelantarnos a el posible deterioro. Hay mucha gente. Solo voy a nombrar a una Delia Méndez, que fue la jefe de archivo y falleció siendo joven. Persona muy dedicada a su función. Muchísimas gracias, me faltan palabras. Creemos que es el deber de todo funcionario público dar dentro de sus posibilidades de sí, dar lo mejor. Somos honrados de poder contar con un legado tan importante y a veces en algunas épocas tan descuidado, tampoco reconocido. Así que agradecemos el reconocimiento no a nuestra persona, sino el poder contar con el reconocimiento del mismo legado, el acervo. Nosotros simplemente hemos sido funcionarios cumpliendo nuestra labor y bueno, faltan palabras, ¿verdad? Faltan palabras para esta sorpresa y pienso que sí, repito nuevamente, hay muchos compañeros que han actuado en la función. Cada uno deja algo, cada uno aporta algo a la función. Todos debemos, como hoy decía, dar un plus a la función. Todos somos usuarios y todos queremos sentirnos bien atendidos, seguros de la información y respetados. Así que tanto el administrado como el administrador el administrado debe de ser también atendido y para eso la administración ha custodiado sus documentos. Por lo tanto, considero que es algo así inmerecido, pero lo agradezco profundamente. De más está un aplauso de homenaje. Sí,
queda a consideración de las autoridades de acá. Si la idea era abrir el cajón número 1, decir algo de eso. Simplemente afirmo un poco lo que decía el intendente, porque si acá hubiera, si se hiciera una estatua acá, tendría que ser la de don Pedro Lapeyre, porque sin él no hubiera estado nada de esto. Pedro Lapeyre había sido secretario de la comisión auxiliar anterior a la creación del departamento y después queda como secretario de la Junta Económica Administrativa, peleando un puesto que se lo disputaban otras personas, fundamentalmente de un movimiento más militarista, como podía ser Julio J. Martínez o algunas personas más. Pedro Lapeyre, un hombre muy iluminado, una persona muy inteligente y muy capaz, empieza a analizar lo que había, ¿verdad? No lo que había acá, lo que había en una especie de armario, de lugares, de rollos, de documentos. Y un día Pedro Lapeyre recibe una nota no de cualquier persona, recibe la nota de Carlos de Castro. Carlos de Castro, que era el gran maestre de la masonería nacional, manda una carta a otro masón local acá, que no tenía la más mínima trascendencia. Recibir una carta de ese hombre era una cosa muy pesada. Era el ministro de gobierno de la época. Y le dice, mire, mándeme todo lo que tenga ahí, mándemelo para acá. Pedro Lapeyre, en un magnífico expediente que está acá, lo tenemos acá en uno de los cajones, dice, pero por favor, dice, ¿para qué quieren esto? Entonces le envía una carta de respuesta a don Carlos, a don Carlos de Castro, y le dice, perdón señor ministro, dice, mire, sinceramente, creo que no, son cosas que nos atañen a los rochenses, son cosas sin ningún tipo de significación. ¿Por qué la tenemos que mandar allá? Yo creo que estas cosas tienen que permanecer acá. Y Carlos de Castro, en una magnífica contestación que también está en el expediente, le dice simplemente eso. Aténgase a lo establecido en la nota anterior. Y firma Carlos de Castro de vuelta. Realmente se recontra calentó don Pedro acá, ¿no? No sabía lo que iba a hacer, tampoco le iba a hacer. Era el gobierno de Santos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, no era en época. Carlos de era Castro la dictadura de Santos. Carlos de Castro era un dios, la persona más importante que había en el país después de Santos. Entonces dice, bueno, reúne a la gente y le dice, mire, vamos a mandar esto, porque si tenemos la orden vamos a mandarlo. Pero eso sí, lo vamos a mandar de a poco, vamos a mandar paquetes, están en los expedientes acá, hoy mandamos un paquete de tantas, ayer mandamos mañana mandamos así, todo así. Y dice, pero eso sí, ustedes no me envían nada de acá sin que quede una copia de eso. Ustedes me copian todo lo que vaya a mandar a Montevideo. Hoy una muchacha acá oficinista agarraría la fotocopiadora y le haga tupido, pero en aquel momento no había manera, había que copiarlo a mano, ¿verdad? Entonces así puso la gente. Y se ponen a hacer horas extras si no tienen posibilidad de hacerlo en el horario de trabajo. Y vamos y los autorizo a contratar a 2 personas más, lo hice con un sueldo, con una cosa, para que terminen de copiar todo esto. Por eso lo que nosotros tenemos ahí en esos cajones y en algunos más, hasta ese año, son copias. Todos dicen copias. Y en la parte de abajo, en la parte de atrás del expediente, reza siempre lo mismo. Y dice así, por ejemplo, este expediente que dice noviembre 18 de 1883. Es copia fiel del original remitido al Archivo Nacional Administrativo. Firmado Pedro Lapeyre, hijo. Todos dicen lo mismo. La parte de atrás es esto. Porque en realidad esto lo que son copias hechas a mano por esa gente. Un real homenaje a don Pedro Lapeyre, que no solamente por esto, sino por muchas cosas más se merecería más que el nombre de una plaza en el barrio del Estío. Pedro Lapeyre además fue un tipo que hacía cosas inverosímiles, se ponía al hombro todo este tipo de cosas. Lo tenemos acá en los expedientes magníficos, donde Pedro Lapeyre sale a hacer una colecta pública. Una colecta pública. Agarra unas hojitas que están archivadas acá, las tenemos archivadas, donde dice, mire, te voy a comprar una bomba. ¿Para qué? Para regar la plaza y el cementerio. Una bomba de agua. 1884 por ahí. 83, ¿está? Y entonces empieza a notar, Pepe, 2 centésimos, 5 pesos, o sea, anda por todos lados recaudando plata para comprar una bomba, ¿no? Hasta que al final la compra en la casa Ernesto Quink. O sea, solamente él se pone
a tiro con esas cosas y logra sacarla con su propio empeño. Del cementerio ni me hablen. Él, a fuerza de su voluntad, hizo el cementerio, hizo el osario. No había dinero para hacer un osario y por lo tanto sacar toda aquella cantidad de sepulturas viejas que habían, que no dejaban ni transitar por el cementerio porque estaban por todos lados, y meterlas en un osario. Y él, cuando hizo el osario, salió de vuelta con su papeleta a hacer la colecta para hacer el osario. Y después presenta la rendición de cuentas, ¿no? Con un detalle total. Y dice al final de cuentas: señor presidente, y todavía me sobraron 122 pesos, dice, para hacer otro tipo de cosas. Ese fue Pedro Lapeyre, una persona que nosotros no la tenemos reflejada en Rocha, que la desconocemos. Sí lo ha hecho Minas, de quien fue jefe político y presidente también de la Junta Económica Administrativa. Ese hombre que murió en el año 36, ¿puede ser? ¿26? Es cuando se cambia el nombre de la calle, de la plaza 25 de agosto, por el nombre de Pedro Lapeyre. Este es el cajón número 1, es un cajón de madera, como ustedes ven, y una tapa muy embromadita. Y esto es lo que contiene. El primer archivo que contiene es divino. La prensa, al revés, vamos a ponerlo así para que... El primer archivo que contiene es divino porque es una carta de manifiesto al presidente de la República, Gabriel Antonio Pereira, por un pacto que había hecho, una especie de alcahuetería de una cantidad de gente acá alrededor que a nivel bien, nacional, era a nivel nacional. Pero que le dice: qué bien que estuvo, qué fabuloso, la verdad estamos realmente maravillados por ese pacto que usted firmó, que no lo recuerdo bien porque no lo he leído bien. Hay archivos respecto al ejido. Ustedes saben que el problema del ejido fue un problema muy complicado. Ese ejido estaba alrededor de la villa, un lugar que no se podía poblar y sin embargo ya había sido ocupada en una especie de gran Polonio por todos lados y era muy difícil de solucionar. O sea que nos viene del fondo de la historia. Pero por supuesto. Hay cosas respecto a las escuelas públicas. Esta gente en el año 59 se preocupaba fíjense, los temas de ellos eran las escuelas. No era un pozo, era un tema de las escuelas, cómo hacer. Y dice el presidente, en un expediente ese, dice: a partir de ahora, todos los primeros días de cada mes, vamos a ir a cada escuela. Nos vamos a reunir allí, vamos a ver qué es lo que les falta, qué es lo que qué es lo que tienen, porque le faltaba todo, ¿verdad? Otro expediente de un terremoto en Mendoza. No me pregunten nada, pero está un expediente en Mendoza. Capaz que en Mendoza no lo tiene, ¿no, Juan? Claro, donde el gobierno autoriza a la Junta Económica Administrativa para levantar suscripciones para donar cosas. Los panteones, ni hablar del cementerio. Este primer cajón está fundamentalmente con la primera presidencia de la Comisión Auxiliar de Domingo Pérez. Me acuerdo bien porque era el puntero nacional que tenía Domingo Pérez, que era muy veloz, Domingo Pérez. Me acuerdo del presidente. Y después don Antonio Cadena, que fue un escribano de mucho renombre, que estuvo acá en la primera hora. Las grandes escrituras que tenemos en el juzgado, por ejemplo, están firmados por don Antonio Cadena, uno de los primeros o el primer, junto con Arbolella, de los dos primeros escribanos que se establecieron en esta villa. Sabatino, perdón, y fue el primer archivero. Ahí está, y trabajaba también acá, por eso que después en su renuncia en el año 62. Sí, lamenta profundamente tener que abandonar. Bueno, distribución de semillas de algodón, no entiendo. Comisión Auxiliar de Rocha, copiador de cartas. La iglesia, en esas primeras de cambio aparecieron los 2.000 pesos. 2.000 pesos no era poca plata para empezar a construir la iglesia. Borrador de contabilidad. Bueno, en fin, comisión de salubridad, en fin, una cantidad de cosas que aparecen en este cajón que hoy, por consideración a las personas que están acá paradas, no lo vamos a decir. Pero cosas tremendamente importantes. Hay un expediente ahí adentro que para mí tiene un reflejo muy importante de la época. Es un expediente relativo al cementerio, porque había un reglamento que no se llevaba a cabo, pero en ese expediente la comisión dice una cosa muy importante que marca el fin de una época y el principio de otra.
No estoy hablando nada ni a favor ni en contra, diciendo que era el fin de un país, de un modelo de país que se estaba acabando y estaban haciendo uno nuevo que iba a después prolongarse con un Varela, con una cantidad de cosas más.